No se le escucha. Hola, muy buenas noches. Eh, no había iniciado todavía, pero gracias por la advertencia de que no se me estaba escuchando. Imagino que ahorita sí, ¿verdad? Me están escuchando todo. L. Sí, hoy sí. Ok, Sí, licenciado. ok, muchas gracias. Bien, saludarlos primeramente y decirles que vamos a dar inicio a la clase, ¿verdad? Espero que estas vacaciones hayan podido descansar de la mejor forma posible. A los que pudieron, a los que no, pues porque les tocó trabajar, pues hay que echarle ganas siempre, ¿verdad? Las cosas nunca son iguales y entonces, eh, todos tranquilos, ¿verdad? Espero que todo esté bien, cada uno de ustedes. Ya estamos acercándonos a lo que es la segunda evaluación, no es por afligirlos, ya que los temas que estamos viendo considero que son prácticamente sencillos. Estoy en deuda con ustedes con un material que he dicho que voy a compartir como una pequeña prueba piloto también, para que podamos ver cómo van a venir los ejercicios en el examen. A 2 semanas está del parcial número 2. Entonces, ahorita hemos abordado las temáticas de las medidas de tendencia central. Veíamos como medidas, la media aritmética, ¿verdad? Y veíamos también lo importante que eran estas medidas para poder describir los datos que hemos obtenido, ¿verdad? No sé si alguien me podría decir o se recuerda una ventaja que media aritmética. Que incluye todos los valores en el cálculo. Perfecto, esa es una ventaja. Y una desventaja que tiene ¿cuál sería? Que es afectado por valores no representativos, ya sean muy grandes o muy pequeños. Entonces, ¿por qué resalto el uso de la media aritmética? Fíjense que eh, en base a la descripción de datos, la media aritmética es la medida medida de tendencia central por excelencia, ¿verdad? Porque una de sus ventajas más fuertes era la que el compañero que incluye a todos los datos para poder calcularse, ¿verdad? No hace mediana, que es en cuanto a la posición de los datos o la moda, ¿verdad? Pero también veíamos ventajas, se subsanaba pues el uso de las otras medidas, ¿verdad? Anteriormente dichas. Este, y entonces hay que tener presente que de aquí en adelante, pues la medida por excelencia que vamos a ocupar, pues es, como repito, la media aritmética. También veíamos, y es muy importante que recordemos la media geométrica, que se utiliza principalmente para poder promediar, ya decíamos, razones, porcentajes, donde la media aritmética puede llegar a tener también eh, un cierto grado de que no es exacta, ¿verdad? Entonces ahí ocupábamos lo que es la media geométrica. Ahora bien, las medidas de tendencia central por sí solas no representan exactamente la información de los datos. Obviamente, medidas para que podamos conocer
las que vamos a ver las medidas de dispersión, ya que una complementa a la otra. Y por tal motivo tengo esta frase, ¿verdad? Vamos a ver, dice que es de George Bernard, donde dice que la estadística es una ciencia que demuestra, dice, que si mi vecino tiene 2 coches y yo ninguno, los dos tenemos uno. Entonces, no sé qué pueden compartirme de eso o qué entienden sobre eso. La frase está en pantalla. Dice, la estadística es una ciencia que demuestra que si mi vecino tiene 2 coches y yo ninguno, los dos tenemos uno. ¿Por qué lo dirá? Bueno, a mi criterio sería porque toma a veces como los datos y los reparte entre la población, asignándoles como del conjunto o del total de datos ciertas, ¿cómo sería? Bueno, los reparte pues, por ejemplo, en la media, todos los datos se suman y se dividen entre el total. Entonces, los datos que quizás sean un poco más bajos, por los que son más altos, tienden a subir. Y en ese caso, posiblemente él se refería a esa, porque en el caso de esa frase específica serían 2 autos. Si son 2 personas, le toca uno cada uno. Entonces, si bien el cálculo es correcto, no es representativo ya que está distribuyendo el total, digamos, de la existencia entre los dos, entre las personas que hay. Muy bien, muy excelente análisis, Rafael, ¿verdad? Exactamente es lo que usted está diciendo. Veo que comprende bien el tema, ¿verdad? Como decía Rafael, pues esa frase se debe, decía, ¿verdad? A que las medidas de tendencia central por sí solas, lo que estaba diciendo al inicio también de la clase, no es un valor representativo por sí solo de la población. Y ahí está el ejemplo, ¿verdad? Imagínense esos vecinos que esas 2 personas, que una tiene 2 autos y otra tiene ninguna. Pero si yo hago una media, va a ser que en esa muestra hay un auto en promedio, dando a entender que ambas personas tienen un auto, cosa que no es cierta, ¿verdad? En este ejemplo, ¿verdad? Y como decía Rafael, me parece interesante y muy atinado su comentario, ¿verdad? Que los valores que están abajo, decía él, con la media, según la estadística, pues tienden a subir y los datos que están arriba, ahí tienden a bajar, ¿verdad? Pero, ¿verdad? ¿Cómo trabajar entonces de forma estadística con los datos si sé que por sí solo las medidas de tendencia central o no son representativas, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, para eso vienen como respuesta las medidas de dispersión, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo lo que se ha dicho? Que las medidas de tendencia central tienen unido una medida de dispersión para poder interpretarse. Necesito ambas. Ahora la pregunta, ¿por qué entender y medir la dispersión de la distribución? La primera es porque proporciona información adicional que permite juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central. También, esto es muy importante, donde dice que permite juzgar la confiabilidad. ¿De quién? De la medida de tendencia central, llámese media aritmética, mediana, moda. Existen problemas característicos para datos muy dispersos. Se debe ser capaz de reconocer esta dispersión amplia, estos problemas. Entonces ahí viene también a la respuesta a la desventaja de la media aritmética, que cuando se utiliza una serie de datos donde hay ciertos valores que son extremos o muy abajo de la mayoría de datos, entonces la medida de viene a darme a mí
a poder tomar una decisión de qué tan confiable es el valor que he obtenido, ¿verdad? Entonces viene como a poner un parche, llamémosle así, la medida de dispersión de la media aritmética. Quizás se desee comparar la dispersión a acciones de diferentes muestras. Esta es otra razón a medidas de dispersión, comparar valores de diferentes muestras. Desea tener una amplia dispersión respecto del centro de la distribución o es inaceptables. Vean bien, proviene a partir de la medida de calculando y se necesita poder reconocerla y evitar elegir distribuciones que tengan las dispersiones más grandes. Aquí hay otro aspecto importante a resaltar: dispersiones más grandes. ¿Qué es lo que conlleva? Obviamente, a una dispersión más grande es mayor riesgo y por lo tanto la distribución con la que estoy trabajando al tener una dispersión podría no ser representativa. Y aquí tenemos un ejemplo. Vamos a ponerlo hasta aquí. Dice, para que se comprenda un poco mejor por qué estudiar la dispersión, está el siguiente ejemplo. Supongamos que durante la inscripción de materias se tiene que elegir entre dos posibles profesores para cursar la materia de Estadística 2. Para tener más información al respecto, has conseguido las notas de 5 personas que han cursado dicha materia con cada uno de los dos profesores. Dichos datos de muestra se muestran, a continuación. Y están los datos. ¿Qué quiere decir este ejercicio? Cuando, en este caso, es un estudiante que está intentando ver con qué profesor inscribe la materia, la siguiente. Entonces, como parámetro él, o como variable, va a escoger donde las personas salen mejor. Me imagino que más de alguno, pues llegamos a hacer eso en su momento en la universidad, ¿verdad? Buscamos con qué docente las personas salen bien, porque en teoría es el más fácil, ¿verdad? Entonces, es lo mismo en este caso, ¿verdad? La persona ha indagado y ha obtenido 5 notas de 5 personas que con diferentes profesores, ¿verdad? En el profesor A, pues ahí está la serie de datos, va del 9 al 4, con el profesor B del 5 al 6.5. Si yo a este ejemplo le saco la media aritmética, que es lo que está siguiendo del párrafo, dice que se puede verificar fácilmente la media aritmética es 6, por lo que la decisión pues, de las notas. Si gustan ustedes, ahí si tienen la calculadora a la mano, si lo pueden hacer en el teléfono, saquen el promedio de esas notas y cerciórense, por favor, si da 6 como promedio. Sí, lo mismo. Ambas dan lo mismo, 6. Entonces, aquí la pregunta es, entonces, ¿con cuál profesor prefiriera inscribir la materia? Basado en lo que he dicho, vamos a ver. Glenda Abigail Rauda, ¿con cuál de los dos profesores usted inscribiría y por qué?
Glenda no está. No está Glenda. Karina Lisette Hernández. Hola, licenciado. Hola, buenas noches. Pues, sinceramente, inscribiría con cualquiera, pero sería más por el B, ¿Por qué por el B? porque son notas como eh, no con mucha diferencia, porque por ejemplo en el profesor A, la primera nota es de 9, pero la última o la más baja es de 3, entonces hay como una gran diferencia, ¿verdad? A mí me causaría mucho, no sé, preocupación esa parte. En cambio, con el profesor B, mis notas se mantendrían prácticamente. No habría mucha diferencia. Ok, muchas gracias, Karina. Marvin Stanley, ¿con cuál profesor usted inscribiría? Concuerdo con una compañera, me mantendría con el profesor B porque no bajaría tanto mis notas, pero tampoco me voy tan arriba. Ok, muchas gracias. Vamos a hacer opinión. Rodrigo Aarón Castillo. Buenas Buenas noches. noches. Y igual sí tiene razón todo lo que dicen los compañeros porque se mantiene una nota fija, o sea, no se va ni tan arriba ni tan abajo, se mantiene y sí, con el profesor B agarraría yo. Ok, bien. Vamos a ver. Pero si yo le digo que yo no, porque yo quiero, yo personalmente, inscribiría con el profesor A porque voy a obtener una mejor nota ahí. ¿Qué me diría usted, Carlos? ¿Qué me aconsejaría usted? ¿Está bien mi decisión? Hola, Carlos. Buenas noches, Buenas noches. bueno, pues en mi opinión, si fuera pues un estudiante que quiere pues tener mejores pues calificaciones, me iría pues el profesor A. ¿Usted se iría con el profesor A? Sí, Porque quiere obtener mejores calificaciones. Ok, vamos a ver, porque aquí ya vamos, ya me cambió la cosa. No, Lucero, el día de ahora no voy a pasar lista. Vamos a ver. Kevin Paul, ¿y usted estaría a favor del grupo donde está Carlos y yo? ¿O de los otros compañeros que han participado al inicio? ¿Dónde se inclinaría usted? ¿Por el profesor A o por el profesor B? Sí, buenas noches. Mismo resultado, Ajá. ya que al hacer el total me da 6 de promedio en los dos profesores. Sí, sí. Entonces, ahí me cambiaría, serían la nota, la cuarta nota y la quinta nota Bueno, en el profesor A. pero Porque pero perdón, Kevin, pero esos son resultados que ya aquí la pregunta es a esos resultados usted tiene que decidir por cuál de los dos va a inscribir, va a elegir y su parámetro es un promedio, pero ya vio que es el mismo. sí, por eso le digo yo, o sea, lo que tengo aquí, digamos, en el profesor, aquí tengo 3, me ayuda con la primera nota y la segunda. O sea, que me hace, ¿cómo le digo? O sea, al final, al sumar las 5 notas, siempre me va a dar 6 de promedio, aunque aquí abajo tenga 5 o 7. No sabría bien, pero igual, y yéndome con el A o con el B, obtendría el mismo resultado.
Pero, El mismo. vaya, ¿con cuál sería? ¿Con el A o con el B? La pregunta decisiva. Y si me voy con los dos, no se puede. Ay, Dios, aquí no se puede frío o caliente, no se puede tibio, frío o caliente. Si quiero tener mejores notas, me iría por si nos pasan las materias, con cualquiera de los dos sería. Vaya, usted está conmigo, entonces. Sí. En el grupo donde estoy yo. Ok, vamos a ver. Vamos ya 3-3, fíjense. Las opiniones han cambiado. Al inicio parecía todo en una vía y ahora pasó a otra. Vamos a ver. Dígame, Giovanna. Pero yo siento que a veces eso nos pasa, ¿va? Porque decimos, digamos, por el profesor A que dice que tiene 9, y está bien, va, porque, digamos, Sí. las primeras notas las tiene buenas, pero las otras no. Y el B tiene malas y buenas, va, pero uno dice, ay, salí mal en de último me recupero, dice uno, ahorita, va. Ajá. Ajá. Entonces yo siento que eso dice uno. Sí. Yo quizás estaría también en el A, quizás. Y el A, ok. Vaya, vamos 4-3, le vamos ganando, miren. Mucho, ¿verdad? Pero le hemos ganado, miren, el A estamos coincidiendo varios. Bien, ¿por qué estoy haciendo estas preguntas? Porque al inicio yo daba todos los argumentos de por qué las medidas de dispersión son útiles para poder tomar decisiones, ¿verdad? Bueno, no solo las medidas de dispersión forman parte, ¿verdad? No que para tomar una decisión yo necesito, aparte de la medida de tendencia central, necesito una medida de dispersión, lo decía al inicio de la clase. Esta pregunta, porque yo esperaba escuchar de alguno de ustedes o utilizar una medida de dispersión, entonces, porque ya estoy teniendo una medida de tendencia central, que es 6. Entonces, ¿en base a qué voy a decidir? Si es lo mismo, es la pregunta. Pues ahora me voy a auxiliar de una medida de dispersión para poder, y lo señalo, miren, para poder estimar el riesgo que corro aquí, porque aquí presenta riesgos inaceptables. Recuerda, por ejemplo, en contabilidad, en auditoría, en mercadeo, en las carreras económicas, vamos a unirlas, se trabaja mucho con esta palabra, riesgos inherentes, riesgos de control, riesgos de producción, riesgo de las fluctuaciones de precios de mercado. O sea, el riesgo vive en el mundo, es el pan de cada día, ¿verdad? Y nosotros, como profesionales en el área, lo que tenemos que garantizarle al empresario o en nuestra empresa, si nosotros somos los dueños, es a poder controlar esos riesgos. Quiere decir a poder tener tolerancia al riesgo o no, y a poder mitigarlo, ¿verdad? O sea, poder reducirlos. Por lo tanto, aquí, ¿qué riesgo corro? Yo corro un riesgo que inscribir con un docente con el que puedo dejar la materia. Ese es mi riesgo. ¿Y qué es lo que debo de garantizar? No estoy diciendo que conste, voy a hacer un paréntesis, que tengan que hacer todo esto de ahora en adelante cuando inscriban materia, ¿verdad? No. Este es un ejemplo. Ustedes son libres y ustedes con quién inscriben, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el ejemplo? Lo repito, inscribir una asignatura con un docente que pueda reprobar. Mi tarea, poder reducir ese riesgo. Ahora,
medida de tendencia central, que en este caso es la medida de dinero, con la medida que por sí sola es posible, bien, no lo apliquen, por favor. Es que no puedo tomar una decisión porque no puedo controlar el riesgo. Y por lo tanto, la respuesta aquí es, voy a calcular una medida de dispersión para ver qué tan riesgoso es inscribir con el profesor A o con el profesor B. Y aquí está, algunos pensarán que con el profesor A es más factible sacarse una nota mayor. O sea, es lo que decía yo, mayor que 7, pero existe riesgo de sacar notas menores que 5. Y los que dijeron al inicio que con B, dice, otros pensarán que con el profesor B, más conservadoras, menos riesgosas, pero se sabe que la mayor nota que puedes obtener es materia, lo menor nota será 5. Se puede percibir que existe menos riesgo. No te preocupes que tu decisión es la incorrecta, ya que la decisión que has tomado indica tu posición frente al riesgo. Que yo corro riesgo que los que empezaron a opinar, ¿verdad? Porque con el profesor A, la posición es que le gusta tomar riesgos, ya que puedes obtener mejores resultados, pero también pueden obtener resultados muy negativos. Y con el B, es una persona que no le gusta riesgos. Y recuerden que en las organizaciones, aquí lo estoy obviamente de estudiante, pero por muy simple que parezca, todo esto se ve también en las empresas. ¿Qué tan conservadoras o qué tan dispuestas a afrontar riesgos están los de la alta dirección? ¿Verdad? Obviamente que a mayor riesgo, dice ahí, ¿verdad? Los resultados pueden ser mejorando una posición conservadora, pero pueden también obtener datos más negativos, ¿verdad? Entonces, por eso necesitamos a las ciencias de las estadísticas para que esa decisión sea también y sepamos hasta qué tan riesgoso es la decisión que estamos tomando, ¿verdad? Y para poder controlar ese riesgo. La pregunta es cómo podemos medir el riesgo. La respuesta que la estadística le da a esta pregunta es utilizando las medidas de dispersión. Dichas medidas nos indican cuán dispersos están los datos alrededor de la media. Y de alguna manera nos indica el nivel de riesgo de esos datos. En el mundo de las finanzas existe una relación que podemos plantear de manera a más dispersión se tiene más riesgo, y si existe más riesgo, las tasas de interés que cobran son mayores. ¿Han cursado todavía o lo van a cursar alguna materia donde, bueno, en administración financiera se ve esta parte, ¿verdad? Pero, por ejemplo, nos hacen una comparación muchas veces de las instituciones créditos. Tenemos a los bancos, tenemos a las cajas de crédito. Si alguien trabaja ahí, este es un ejemplo, ¿verdad? No vayan a decir que yo trabajo en la mejor o en la peor. No. Pero como repito, en ese colocan créditos, bancos, cajas de crédito, cooperativas. Vamos a quedarnos con esas tres. Por lo general, ¿verdad? Si ustedes pueden indagar o hacen ya experiencias, las tasas de intereses por crédito que manejan las cooperativas y las cajas de crédito tienden a ser más altas que las que manejan los bancos. ¿Pero por qué? Porque las cooperativas y las cajas de créditos aceptan más riesgo el crédito a las personas. ¿De qué forma? Tal vez no exigen
un salario muy grande, los papeles o las investigaciones que necesitan son menos meticulosas que la de los bancos, por ejemplo. Yo he escuchado muchas veces que las personas se quejan de que le deniegan los créditos y en la cooperativa sí se lo dan, ¿verdad? Pero es por las instituciones financieras para poder colocar los créditos. Sí, las cooperativas o las cajas de crédito aceptan un mayor riesgo, obviamente van a exigir una mayor ganancia porque le van a decir a la estoy arriesgando más a darte este financiamiento, por lo tanto, ganar más. Es lo que dice ahí. Si existe más riesgo, las tasas de interés que se cobran y viceversa con otros bancos, ¿verdad? El banco le pide hasta la magnífica para poder colocar un crédito. O eso es lo que pienso yo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? La tasa de interés es un poco más baja. No la gran diferencia, pero sí tienden a manejarse tasas de interés más bajas que otras instituciones que he mencionado. Ahora, tanto preámbulo para poder comenzar a conocer las medidas. Vamos a ver la primera medida de dispersión, que han escuchado esta palabra anteriormente. Vamos a ver. En la distribución de frecuencia. Correcto. En las distribuciones de frecuencia. Y si la forma de cálculo de esta medida es la misma, que es el valor mayor menos el valor menor. Y ahí se obtiene lo que es un rango. Ahí está representado en una recta real que va del 2 al 10, donde el número mayor es 2 y donde el número menor es 2 y el número mayor es 10. Entonces vamos a ver en qué consiste el rango. Habíamos aprendido a calcularlo, pero no habíamos hablado mucho sobre él. Dice que el rango es la medida más simple de dispersión, o sea, la más fácil. Representa la diferencia entre los valores máximo y mínimo de un conjunto de datos. Y este resulta y más bajo de una distribución y ninguna otra observación del conjunto de datos. ¿Qué quiere decirnos esto? Que su ventaja, que es la de base, es a la vez ventaja, que solo considera dos valores, uno mínimo y uno máximo. El rango tiene muchas posibilidades de una muestra a la siguiente en una población dada, aunque los valores que y el más bajo sean bastante parecidos. Y, por ejemplo, en la imagen pueden ver una población o universo, dice, de datos, ¿verdad? Y se puede calcular el rango. Pero, ¿qué pasaría si yo trabajara con una muestra de esta población? Y si yo solo sacara 5 datos, podría sacar en una el 30, en 31, 32 y 33. Y el rango se va a hacer nada más. El menor fue de 30 y el otro 33, el rango va a ser 3. Si yo saco otra muestra de 5 datos, pero en este caso mi valor menor es el 25 y el valor mayor es el 33, el rango va a ser de 8. Y estoy hablando de la misma población con diferentes. Entonces algo está pasando ahí, ¿verdad? Tengo rangos 3 en la primera muestra y rango 8 en la segunda. Por eso dice el cuarto párrafo que el rango tiene muchas posibilidades de cambiar drásticamente. Imagínense que de 3 se pasó a 8.
O sea, es demasiado, es drástico. De una muestra de población dada. A eso se refiere con esas líneas, aunque los valores que caen entre el más alto y el más bajo sean bastante parecidos. Siempre estuvo entre el 25 en los mismos datos de la población, pero con la muestra que saqué, la que decía de los 5 datos, el rango cambió de manera abrupta. Ahora un ejemplo. Determina el rango del número de monitores de computadoras que se producen por hora en 2 plantas. Ahí están. Los 2 rangos, dice. Y aquí se puede ver lo mismo que he estado explicando. Vamos a ver, según la imagen, son ¿cuántas computadoras? Son 9. Si ustedes cuentan las pantallas, son 9 computadoras las que se han visto, se han medido, ¿verdad? La producción por hora. En la primera empresa, que es, ahorita lo voy a, que es esta, se puede ver que fabricaron en 48 horas a una computadora. En 49 horas, 2 computadoras. Perdón, es la producción por hora. En 50 minutos, 3 computadoras. Y así, miren. ¿Qué pasa? Mi valor menor es 48 minutos y mi valor mayor son 52. En cambio, la otra compañía ha producido su primera computadora en 40. Si yo comparo, voy a decir que la segunda es más eficiente, ¿verdad? Porque produce en menor tiempo una computadora. Pero ¿qué sucede con su dispersión? El rango es mayor. Por lo tanto, el rango sí puede ser una medida de dispersión fácil de calcular, si ustedes se fijan, porque aquí el rango sería 60 menos 40, sería 20. Y aquí sería 52 menos 48. Es decir, que la primera empresa tiene menor dispersión en la producción. Y aquí está el análisis. Por lo tanto, dice, existe menos dispersión por hora de la primera planta que de la segunda, porque el rango de 4 monitores es menor que el rango de 20. Según la más alrededor de la media de 50 en la planta de Baton que en la planta de Tucson, ya que un rango de 4 es menor que un rango de 20. Por ello, la producción media de la planta de la primera resulta una medida de ubicación más representativa de la media de los 50 monitores. Aquí estaba preguntando, bueno, pedía que interpretara los 2 rangos. La interpretación es que tiene una menor dispersión la primera compañía. Por lo tanto, sus datos son más representativos que en la segunda. Eso es cuestión al rango. Ya vimos que la ventaja es que es fácil de calcular, pero su desventaja es que solo utiliza el valor mínimo y el valor máximo de un conjunto de datos. Y eso a la larga puede afectarme. La siguiente medida de dispersión es la desviación media.
antes de iniciar con la desviación media, se plantea la siguiente información. Las notas de un alumno en las materias que cursa el ciclo anterior son, y aparecen las 5 notas parciales, ¿verdad? Y se ha calculado su media aritmética, le da como promedio 7.9 y lo ha representado en una recta real. Se ubica acá. Eso es lo que quieren que entendamos, ¿verdad? Que un alumno sacó 5 notas y que tuvo como promedio 7.9. Queremos saber qué tan dispersos se encuentran esos de la media. Una primera idea sería restar a cada dato la media, ya que esta es la medida de cuán alejado está el dato desde la media. A esta medida suele llamarse la desviación. Me está hablando de esto. No se ve mucho ese color. Este sí. Me está hablando de esto. Esto es una desviación o dispersión de todos los datos. Procedemos a hacer este cálculo. ¿Y qué pasa? Ya vemos que la media es 7.9. La que se obtuvo acá, la nota promedio. Si a cada nota es ese promedio, voy a obtener como suma al final el valor de 0. ¿Por qué? ¿Recuerdan cuando estábamos viendo la media aritmética que yo les explicaba que tienen propiedades la media aritmética? Y es entonces por esa razón, al utilizar desviaciones por cada dato, siempre me va a dar un valor de la sumatoria y la resta, respectivamente. La primera opción que se buscó para eliminar el efecto de los valores positivos y negativos fue trabajar con el valor absoluto. Media que se explica a continuación. Basado en el cuadro anterior, entonces ahora podemos tener una idea sobre cómo consiste. Y dice que la desviación media, actividad media respecto de la cual la opción o muestra varía. Desviación media es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones. En el caso de una muestra, la desviación media designada se calcula mediante la fórmula. Y aquí está. En este caso es una muestra. Y dice que es la sumatoria de la diferencia de los valores absolutos del valor menos su media aritmética entre el número de observaciones. Vamos a ver un ejemplo. La siguiente tabla muestra el número de capuchinos que se vendieron en el local de Starbucks del aeropuerto de Orange County entre las 4 y las 5 de la tarde de una muestra de 5 el mes pasado. Termina la desviación media. Y aquí está la tabla de frecuencias. En todos los días se vendieron 20 y así sucesivamente hasta el quinto día que se vendieron 80. La pregunta aquí es, ¿cuál es su desviación media? Para calcularla, lo primero que voy a hacer es sacar su media aritmética. Saquen, por favor, la media aritmética de esto y me dicen cuánto les da. $16.67. 16.67. Vamos a ver si alguien más le da otro valor.
No sé si la calculé bien, pero él me dio 46. 46. Es cierto, me había equivocado. Este valor ya no, entonces, 46. ¿A todos les da 46? A mí me da 50. 50. 50, Dani. A mí me da 50, Alex. A mí me da 50, Alex. A mí también me da 50. Perfecto. Entonces, el valor efectivamente es 50. ¿Cómo se obtiene? Pues, es la columna de los días que han transcurrido. Voy a totalizar entonces cuántos capuchinos se han vendido y me da 250. Para calcular, voy a dividir los 250 capuchinos vendidos entre ¿cuántos días? Entre 5. Y así dan 50. Ese es el primer dato, ¿verdad? Ahora sé que 50 capuchinos en promedio los que se han vendido por día. Este valor me va a servir para poder calcular mi medida de dispersión. Hacer entonces ahora es, si yo, vamos a ver esta tabla, utilizo esta columna que estoy señalando de rojo, ya vimos que va a totalizar 0 por la propiedad de la media aritmética. Entonces, para evitar esa situación, yo voy a obtener los valores absolutos de esas diferencias. Entonces, ¿qué quiere decir? Todos los valores negativos pasarían a ser positivos. Y este menos 30, que es el primer dato que tenemos acá, pasaría a ser 30, porque es el valor absoluto. ¿Y qué pasa con los valores positivos? Siempre conservan su signo. Ahora ya tengo valores de desviación solamente positivos. Y si yo sumo esa columna, ahora me da 80. Entonces, si nos recordamos, la voy a poner en pantalla, dice que es la suma de los valores absolutos de la diferencia entre el número de observaciones en la muestra. En este caso, para los capuchinos, 5 días los que se han observado. Ahora que ya tengo sumatoria de los valores, la sumatoria de esas diferencias, que es 80. Y hemos visto que son 5 días. Por lo tanto, y lo voy a señalar, aquí está. Se obtiene, media es 16. Por lo tanto, la respuesta al ejercicio sería que la desviación media de capuchinos vendidos por Starbucks en el aeropuerto es de 16 capuchinos. Tenemos dos valores, no perdamos de vista eso. Tengo un valor de 50 capuchinos vendidos en promedio con una desviación media quiere decir que puede variar
16 capuchinos arriba, 16 capuchinos abajo. Como una probabilidad, ¿verdad? Que lo vamos a ver más adelante. Esto es en cuanto al cálculo de la desviación media. ¿Cuál es la ventaja de esta desviación media? Una de ellas es que considerar los datos, todos los datos para poder ser calculados, ¿verdad? Ya no es igual que el rango, que solo obtiene valores mínimos y máximos resultados. Esa es una ventaja, ¿verdad? La desventaja que le vería yo sería que estoy utilizando los valores absolutos de esas desviaciones, ¿verdad? Y que por lo tanto es más fácil trabajar otra medida de dispersión. Aunque esta es muy ocupada, los estadísticos, los grandes estadísticos, para sus análisis utilizan más la siguiente medida: volatilidad, que puede representar esto al estar cambiando los signos a las desviaciones. Y es, aquí hay dos, la varianza y la lambda. Con lo que he dicho, que quiero darles a entender que si para las medidas de tendencia central he dicho que la utilizada por excelencia es la media, con las medidas de dispersión, las utilizadas por excelencia son la varianza y desviación estándar, y van de la mano. A los que se recuerdan, pues estos temas también se ven en bachillerato y pueden tener una noción de cómo se calculan, ¿verdad? Y si ustedes se recuerdan, y a los que no, pues, mano, porque una es la raíz cuadrada de la otra, ¿verdad? O es el valor elevado al cuadrado, con los cálculos. Aquí dice que la introducción de la desviación media se habló del cálculo de las desviaciones de cada valor respecto a la media. Dijo también que la suma de dichas desviaciones es cera medida para evitar que se vuelva cero. Se usó el valor absoluto, lo que nos llevó a la desviación, que es la sumación media. Para que dicha suma se haga cero, es utilizando el cuadrado de las diferencias. Esa es la otra forma. Y por ahí va la lógica de la desviación estándar. Lo que provoca que se eliminen los signos negativos. Esta nueva forma de hacer el cálculo nos lleva a otras dos medidas de dispersión llamadas varianza y desviación estándar. Además, se considera necesario aclarar que la desviación estándar es notación cuando se trabaja una población, al igual que la media aritmética. Aquí vemos que para la muestra aritmética, como nos recordamos, es X barra, y la desviación estándar se letra S. Creo que esto ya lo había dicho anteriormente en clase. Y para la población es el símbolo mu, y la desviación es sigma. Y con la varianza pasa igual. Si S es para desviación estándar, para la varianza es S al cuadrado para una muestra. Y para la población es sigma al cuadrado. Existe una leve diferencia entre fórmulas de las dos desviaciones y se debe tener cuidado acerca de cuál. Para efectos de desarrollo de esta materia se debe establecer que si no dice nada, en contrario, se debe utilizar las fórmulas para muestra. El examen, por favor, vamos a considerar esto. No me vayan a estar preguntando, ¿y vamos a utilizar la fórmula de la muestra o de la población? Porque es lo que está diciendo.
Aquí dice que si no dice nada, vamos a suponer que es una muestra. Solo si en el ejercicio se dice claramente que se está trabajando con una población, se utilizará la fórmula para ello. Por último, la desviación típica a menudo recibe otros nombres, entre los cuales se puede mencionar. La desviación típica, dice, también es conocida como error estándar, desviación típica, que es la que dice ahí, error típico. Entonces, si me piden calcular el error estándar de una serie de datos, que calcule su desviación típica. Estamos todos de acuerdo. Y aquí está la fórmula de la desviación típica o estándar para una población. Es esta que estoy encerrando a continuación. Y es la raíz cuadrada de las desviaciones al cuadrado entre n mayúscula, que es el total de los datos. Hay un ejemplo. El número de multas de tránsito que se aplicaron el año pasado por mes se presenta en la siguiente tabla. Determine cuál es la desviación típica. Todas las multas. Por lo tanto, es una población. Son 348 en total. Para calcular la desviación típica, entonces, siempre cualquier medida de dispersión, lo que debo de calcular es su media aritmética. Y serían 348 entre los 12 meses. Da como resultado 29. 29 multas en promedio. Ahora, para calcular esa desviación, vamos a hacer lo mismo que en la desviación estándar. A 19, que es el mes de enero, le vamos a restar las 29 y da menos 10. A 17, menos 29, menos 12, y así sucesivamente. Ahora, esta diferencia ya no la voy a absoluto, porque voy a calcular la desviación estándar. Y esa diferencia, en lugar de ello, lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, al elevar el menos 10 al cuadrado da 100. Y así sucesivamente. Por resultado, 1488. Para calcular entonces esa media, esa desviación estándar, lo puedo hacer aquí desde la fórmula. Ya vi que la parte inicial es 1488, como está ahí en pantalla. Sobre, y n es el número de meses, por lo tanto es 12. Y a ese valor yo voy a sacarle raíz cuadrada. Da como resultado 11.1355. Aquí sí lo voy a trabajar con decimales porque necesito tener valores exactos, ¿verdad? Porque si lo aproximo, si lo dejo en 11, estaría mintiendo porque ya se puede, ya con 2 ya es punto 26. Con 3 es punto 39 o 40 y así sucesivamente. Entonces, aquí sí lo voy a trabajar con decimales. Muy importante. Siempre y función típica voy a manejar 4 decimales para evitarme las aproximaciones. Escuchen bien.
la respuesta de las desviaciones típicas siempre las voy a necesitar con 4 decimales. Y así ahí calcularía lo que es. Ahora, para calcular la varianza de esto, lo único que debo es elevarla al cuadrado. Y me da 124. Da 123.99993. Aquí es 124 porque está bien al filo, ¿verdad? Desviación típica me quedaría de 11.1355, mientras que la varianza sería de 124 multas. ¿Y cómo quedan las medidas acá? Por ejemplo, estamos hablando de multa, ¿verdad? Aquí serían 124 cuadrado y aquí serían 11.1355 multas. Y esto, porque más de alguno se puede preguntar, entonces eso, para poder trabajar con las unidades como se les ha dado en los ejercicios o en los datos que se están trabajando, es mejor trabajar con la desviación estándar, ¿verdad? Por unidades están tal cual dado, mientras que siempre que las unidades están elevadas al cuadrado. Por lo tanto, la medida de excelencia, entonces sería la desviación típica, va a ir acompañada de la media aritmética. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. No, Lick. Ok. Vaya, Yo sí, dígame. en ese caso, ¿qué significan cada resultado de eso? Sería la interpretación parecida a las de arriba, serían 11 multas arriba y 11 abajo. ¿O cómo? La interpretación como tal, exacto. Fíjese que solo de la desviación típica sería así, porque como le decía, yo aquí estoy trabajando con las unidades unitarias, ¿verdad? Mientras que con la varianza no pudiese trabajar de esa forma. Yo pudiera trabajar con parte de otra muestra, ¿verdad? Pero no pudiera decir, como usted dijo, 11 puntos y algo arriba y abajo, ¿verdad? Solamente lo podría hacer también con la desviación típica. Ah, bueno. ¿Pregunta? Le voy a dejar de tarea algo en clase el día lunes, ¿verdad? Aquí en esta tabla yo les estoy enseñando cómo se calcula a pie la desviación estándar. Sin embargo, imagínense, aquí son 12 datos, pero ya que sea 12, sí, no son 12 datos, son 12 categorías, que es un cada mes. Pero imagínense que fuera de unas 20 categorías, de unas 25, de unas 30. Tendría que hacer esa resta por cada uno a mano. Es algo. Entonces, se puede calcular con la calculadora científica
y se puede calcular a través de Excel. Que les voy a dejar. Les voy a dejar que para el día lunes ustedes me van a investigar cómo se hace la desviación estándar y la varianza en la calculadora en Excel. Y les voy a preguntar así aleatoriamente como lo hice ahora, ¿verdad? Para ver si han investigado o no. ¿Qué ejercicio me van a decir? Por el momento, la guía de ejercicio es la... Tomen un ejercicio de ahí o tomen captura de pantalla, por ejemplo, para que puedan hacerla. Ya vieron los resultados. Y el lunes vamos a arrancar con eso, ¿verdad? ¿Tiene usted? Yo nada más respecto a la clase de ahora, si la va a subir. Sí, Edgardo, únicamente que la otra semana, porque así voy a estar haciendo, solo para que repasen, no para los que no se quedaron en clase, ni modo, van a estar más perdidos, ¿verdad? Porque he visto que, quiero ver ahorita, por ejemplo, tengo 51 conectados, tengo 49, bueno, casi a la mitad estoy. Entonces, no les voy a dar tampoco las clases a las personas, ¿verdad? Lick, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Con respecto a si vamos al laboratorio con usted los viernes, ¿este viernes tendríamos o todavía no? Por Sí, es que disculpas del caso. Antes de la vacación no pude avisar que no iba a haber, pero sí va a haber esta vez. Vamos a desarrollar unos ejercicios de la guía y vamos a ver cómo podemos hacer otras cosas por ahí. Bueno, muchas gracias. Bueno. ¿Cómo se calcula en calculadora en Excel la desviación típica? Ahí están poniéndola exacto. Entonces el día lunes vamos a arrancar con eso, ¿verdad? Una pregunta dentro de los alumnos que están aquí, algunos se van a someter a examen. Voy a crear un form en Classroom para que llenen los datos de quienes se van a examinar el día domingo, porque para el 11 estamos, ¿verdad? No se les olvide que si en el primer examen se sacaron 8 y en el repetido sacan 4, les va a quedar el 4, ¿verdad? Puede pasar lo contrario, que si en el primer examen se sacaron 4 y en el repetido 8, les queda 8. Siempre va a predominar la nota de repetido. Entonces yo en unos minutos voy a poner ese form para que el que esté interesado en hacer el examen repetido me llene 5, 11, de 2 a 4 va a pasar el examen. ¿De acuerdo? Sería todo por esta ocasión. Pasen feliz noche, hagan la tarea, estudien por favor y cualquier pregunta, pues el día lunes la vamos a abordar a los que no están en el laboratorio, ¿verdad? Nos vemos. Ha sido un gusto. Licenciado, yo tengo una duda. Gracias, igualmente. Sí, dígame, Nayara. Es sobre el examen de primer parcial que no sé cuándo se realizaría. Fíjese que